en un seminario de actualización tributaria que lo brindó, lo dio eh, junto con la Cámara de Comercio. Los están haciendo a nivel nacional. Aquí lo hicieron en los docentes. Unos días las capacitaciones fueron 2 semanas de capacitación continua en la mañana de 8 a 12 del día, unos días en los auditorios de la Cámara de Comercio. Sí, fueron los temas de actualidad, unos temas muy interesantes, y así como como los brindaban en la Cámara, aquí en Sogamoso también estaban haciendo seminarios en Tunja, en Casanare. Lo sorprendente de las capacitaciones es que el flujo de contadores fue muy bajo, más que todo los principales en asistir, curiosamente, fueron los funcionarios de la DIAN, desde la dirección general hasta los directores de fiscalización, los directores de recaudo. Fue muy poco, en realidad sí fue muy poca los contadores, los colegas que asistieron. Algunos decían que faltaba difundir, pero pues nos toca estar atentos a estas capacitaciones. Son totalmente gratis y son muy interesantes. El primer día que estuvimos conociendo a el doctor Hugo Mario Hoyos. ¿Quién es él, Daris? ¿Qué hace el doctor Hugo Mario? O sea, el doctor Hugo Mario Hoyos es el defensor del contribuyente en la zona de Boyacá, los Llanos Orientales, Arauca y parte de Santander. Nos estuvo comentando, nos estuvo hablando cuáles eran las funciones de él, para qué, quién lo contrataba a él. Pues a ellos los otorga el director de la DIAN. Son trabajadores o personas que llevan muchísimos años de trayectoria en la Dirección de Impuestos y Aduanas, con una serie de calificaciones. Su función es formular recomendaciones al director general de la DIAN para mejorar esta prestación de servicio final, hacer seguimiento de procesos de fiscalización cuando los contribuyentes la soliciten, asegurando el cumplimiento debido al proceso de esto. La DIAN siempre se va a regir por decretos y normativas. Velar por que las actuaciones de la DIAN se hagan dentro de los principios constitucionales como la equidad, la transparencia y el respeto. Bueno, entonces, él nos explicaba que cuándo podemos, primero, él no actúa por mutuo propio. El defensor del contribuyente actúa cuando usted como contribuyente lo solicita. ¿Y a través de qué medio lo solicita? A través de un correo electrónico. ¿Qué hacen ellos? Acompañamiento al contribuyente con respecto a los procesos de fiscalización,
de solicitud de saldos a favor que tenga con la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿De quién depende? De la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Quién los elige? El director de la DIAN. ¿Y quién los quién es el responsable de los salarios y de las prestaciones? La DIAN. ¿Qué pasa? Él actúa a favor del contribuyente, ¿en qué sentido? En que se cumpla el debido proceso con el contribuyente. Pero, en definitiva, si usted tiene algún pecadillo o alguna cosilla con la Administración de Impuestos, pues ellos también van… Otorgar, o sea, siempre van a ver que el debido proceso esté junto a la normativa, que esté con equidad, que esté con transparencia y que esté con respeto. La DIAN nos da la fe de que lo que nosotros presentamos es la realidad económica que uno tiene. Entonces, por ejemplo, hablaba de la solicitud de un saldo a favor. Cuando se hace una solicitud de un saldo a favor, ellos pueden, el contribuyente puede interponer la queja, o sea, de una vez radicado el saldo a favor y que no sale positivo, la Administración de Impuestos tiene que generar una resolución por escrita de qué documentos le hacen falta en una sola respuesta. Todo tiene que ir en una sola respuesta y por escrito. Entonces, ¿qué hace el defensor del contribuyente? Revisar, guiar y dar una respuesta, ya sea a favor o en contra del contribuyente. O sea, el defensor del contribuyente es defensor del contribuyente, pero si hay algún error o alguna mala información, pues de una vez también actúa a favor de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Estos cargos son ocupados por abogados y administradoras de empresas. Aquí en la seccional de Sogamoso no funciona, o sea, sí funciona a nivel nacional, pero aquí no, en la seccional de Sogamoso no cuenta con la atención presencial. El más cercano, la atención más cercana es en Tunja. Que el defensor delegado para esta seccional es el doctor Daniel Fernando Sarmiento. En Tunja. Del resto, pues a nivel nacional se pueden utilizar los medios del correo electrónico, que es el medio más cercano para ese tema. Y acordarse de que cómo actúan, pues a través de un correo electrónico. Cuando usted le escribe, ellos no hacen el acompañamiento, porque él nos aclaraba eso. Ellos no hacen un acompañamiento que entonces tenemos visita de fiscalización, entonces llamémoslo para que venga y nos defienda. No, señor, ese acompañamiento no lo hacen. El acompañamiento que ellos hacen es que a usted no se le viole el debido proceso, que los funcionarios que vayan actúen de acuerdo a la normatividad vigente. Es una persona muy amable, muy querida. Otra parte que él decía que ellos que tenían muchísimo era el tema de los acuerdos de pago. Entonces ellos velaban para que una vez hecho el acuerdo de pago, la DIAN solicitara, que el contribuyente solicitara el desembargo de sus bienes si tenían alguna deuda o algún problema con la DIAN en ese respecto. Entonces ellos velaban porque se cumpliera el desembargo, porque que fuera en un tiempo rápido, etcétera. Una instancia, desde hace 15 días veíamos un tema con ustedes que era la evasión y la elusión fiscal, un reto para la equidad tributaria. Vamos
vamos a hablar de evasión, vamos a hablar cuál es la diferencia entre evasión fiscal y elusión fiscal. Bueno, el objetivo de todo esto es explicar cómo la evasión y la elusión afectan la actividad tributaria, los recursos del Estado y la confianza ciudadana, analizar las causas, consecuencias, mecanismos de control, estrategias para aumentar la cultura de la fiscal en Colombia. Entonces, ¿qué son y en qué se diferencian? La evasión fiscal es la acción ilegal mediante la cual se ocultan ingresos, que falsean documentos o se dejan de declarar impuestos que deberían pagarse. Y la elusión fiscal es la práctica legal pero cuestionable éticamente, que consiste en aprovechar vacíos o beneficios normativos para reducir una carga tributaria. La diferencia es, la evasión es un delito, la elusión se mueve como una frontera de la legalidad. Un ejemplo es una empresa que no factura, es una evasión, y una empresa que traslada utilidades a otra jurisdicción como el impuesto es una elusión. Entonces, la elusión es una evasión técnica. En pocas palabras, la elusión fiscal. Bueno, ¿por qué la evasión fiscal se considera un problema social y no solo económico? La evasión fiscal va mucho más allá de la pérdida de dinero para el Estado, aunque a primera vista parezca un asunto meramente económico, porque reduce el recaudo de impuestos, en realidad tiene profundas implicaciones sociales, éticas y culturales. Desde lo económico, los contribuyentes que evaden, el Estado deja de recibir recursos esenciales, financiar servicios públicos como educación, salud, infraestructura, vivienda y programas sociales. Esto agrava la desigualdad. Quienes cumplen con sus impuestos terminan cargando con el peso de los que no lo hacen. La evasión distorsiona la competencia, ya que las empresas que evaden pueden ofrecer precios más bajos o mayores utilidades, afectando a quienes actúan legalmente. Desde lo social, la evasión rompe un contrato social entre el Estado y los ciudadanos, ya que el pacto tributario parte de una idea simple: todos aportamos según nuestra capacidad de recibir beneficios colectivos. Cuando alguien evade, traiciona este principio de solidaridad, disminuye la confianza ciudadana. Si la gente percibe que otros no pagan y no pasa nada, el cumplimiento voluntario también cae. Bueno, yo les tengo un caso, por ejemplo, aquí en Sogamoso habían las cacharrerías, esas de todo a 1000, todos los baratillos. Entonces había un baratillo que vendía supremamente barato. Entonces todo el mundo decía, uy, pero aquí es barato, aquí es económico. Y claro, obviamente estaba en desventaja con las personas que sí cumplían, con las que tenían que facturar IVA, con las que tenían facturación electrónica. La Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales hizo una fiscalización y les tocó organizar todo su tema contable, su tema de facturación. ¿Por qué? ¿Cuál vendría a ser, por ejemplo, entre evasión y elusión? Un ejemplo claro. La elusión puede ser en un almacén, yo facturo lo que usted me pida que facture. Entonces, hay personas que no piden factura electrónica. Entonces, yo eludo esa parte. Entonces, sí estoy facturando, sí estoy pagando impuestos, pero solamente de lo que me solicitan como factura. Lo que no, pues eso se va. O sea, eso viene como, o sea, eso queda como en el limbo. Eso sería elusión. Evasión, ¿qué es? Pues que yo no facture ni lo que me piden, ni lo que no me piden, que yo venda bajo cuerpo. Entonces, ¿qué pasó con este baratillo que le hicieron la fiscalización y que llegaron? Dijo, no, pues nos toca volvernos y reencaucharnos y tenemos que pagar IVA, tenemos que facturar todo, tenemos que hacer. Entonces, ¿ya qué pasó? Pues que ya estuvo en condiciones iguales para las personas que cumplían con todos los tributos. Entonces, ya no pudo, o sea, ya la competencia era igual. Todos estábamos en las mismas condiciones, digámoslo así. Una pregunta, ¿la DIAN tiene injerencia en la nómina? Claro. O sea, Sí, aquellos ahorita. que no cumplen con el pago de nómina tienen su problema. En este momento sí. ¿Por qué? Nosotros, también viene en otro programa de la nómina electrónica que es iniciamos, la Administración de Impuestos inició con la factura, los controles de fiscalización con la facturación electrónica.
Entonces, yo facturo electrónicamente y el primer filtro que yo tengo es la DIAN. ¿La DIAN aprueba o no aprueba mi factura electrónica? Entonces, yo ya sé que primero llega la DIAN que llegar al beneficiario final. Luego creó el documento soporte. ¿Qué el documento soporte qué era? Pues que yo a las personas que no están obligadas a facturar electrónicamente, yo les genero el documento, o sea, les genero la factura. Pero yo, o sea, don Fernando me vende los servicios de comunicación, de propaganda. Ah, bueno, ¿cuánto valen? 500.000 pesos. No, pero yo no estoy obligado a facturar, listo, no importa. Yo le hago a su merced un documento de soporte donde dice que yo le pagué 500.000 pesos por la factura. Entonces, ese fue el segundo filtro. Y el tercer filtro en este momento es la nómina electrónica. Es totalmente gratis. Todos Sí. los programas la traen ahorita en este momento. No se necesita ningún consultivo. El acuerdo que hay entre la DIAN y esto no es necesario. Solamente que tú ya tengas tu facturación electrónica y tu documento de acuerdo del documento soporte. O sea, yo tengo, perdón, le termino, yo tengo que transmitir la nómina a la DIAN mensualmente entonces, mes vencido. Si mi nómina es de enero, en los 10 primeros días de febrero, yo le tengo que transmitir la nómina electrónica a la DIAN. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que decirle, ah, Dayana es mi trabajadora, entonces Dayana Gana un salario mínimo, mínimo, el auxilio de transporte, tiene deducciones, que estas deducciones son pues, el 4% de salud, el 4% de pensión, y esto es la realidad económica de la comunidad de Bueno, ¿cuánto hacen estas visitas DIAN al comercio? Por ejemplo, aquí en el caso de Soronos. Mira, la DIAN tiene muchas maneras de practicar esto. Hay veces es educativo, hay veces es por control, hay veces es porque miran en su proceso de fiscalización que las cosas no están bien. Entonces tienen que iniciar un proceso para mirar por qué, o sea, por qué su realidad, como usted la mostró ante la DIAN, está de esa manera y no como ellos miran en realidad. este año han hecho tres visitas de verificación a todos los establecimientos. Entonces hacen como, digámoslo así, como uno llama batidas. Entonces salen todos los funcionarios y van en un establecimiento X y le preguntan, bueno señora, muéstreme su facturación electrónica, muéstreme cuál fue su última factura electrónica. Y hacen campañas educativas y pues que en el momento no genera sanciones, Ni problemas. sí, pero ya entonces en los que no cumplen, pues ya los van como teniendo resaltaditos para una segunda época. Bueno, yo les dejé que tenían que tener legalizado qué pasó con este proceso. El proceso ya se cumplió, el proceso no se cumplió, para que inicien el proceso de fiscalización. Si todo está ok, Sí, Sí, porque, perdón, generalmente aquí hay algunas cacharrerías que no pagan el salario mínimo y no lo tienen en nómina, sino lo les pagan por manejan días. por despacho, digamos. sí, sí, por el día. Pero entonces eso no vendría a entrar dentro de la nómina y eso me imagino yo que lo manejan como diferente, porque yo creo que si les pagan por días ni seguridad social tienen. Exactamente. Que no le pagan. Exacto. Bueno, también otro caso que la DIAN toma es, él puede ir a un establecimiento muy conocido, es facturador electrónico solo. Pero digamos, va saliendo el cliente, ¿me dieron factura electrónica? No. ¿Me dieron factura electrónica? No. ¿Qué fue a comprar usted? No, tercero. Sí, ya, me dieron factura electrónica. ¿Le facturaron todo lo anterior? No. Así sea una tienda y venda un dulce de 100 pesos, tiene que hacer factura electrónica a nombre del contribuyente que está. La administración planteaba en las últimas capacitaciones, dijo, en el tema como vamos, en unos años ya no,
porque pues es una bobada. Si ellos ya tienen lo que llega de las diferentes empresas, la información exógena, el reporte de información exógena. Entonces ellos hablaban que para unos años, en unos años ya no, ya no lo iban a realizar, que la facturación electrónica, la entrega de información exógena, pues ellos ya la tenían prácticamente. Una facturación electrónica ya todo el mundo se iba a volver legalmente lo que es. Entonces, qué hace uno como contador o como empresa con la información exógena? Reportar todos sus gastos, todos sus costos, todos sus ingresos, para que la DIAN conozca esa información y haga uso para las declaraciones de esos beneficiarios que tuvieron en ese momento. Esa es la Pues función yo de la vuelvo y exógena. hago otra misma pregunta que le he hecho varias veces, porque realmente aquí hay unos supermercados que le dicen, ¿quieres la facturación electrónica? Ellos tienen la Entonces, obligación. es que a eso voy yo. Ellos tienen Si la ellos ya no obligación. tienen que hacer la facturación Cuando, electrónica sin necesidad de Sí, preguntar. sí, exacto. sí. Cuando a nosotros nos dice quieren facturación electrónica y el contribuyente dice no, ellos hacen su facturación o su post electrónico, que en este momento pues es un aval de que sirve como factura electrónica, a nombre del consumidor final. El post Pero ahí pueden desviar algunas cositas. claro. No, porque ahorita ya el post electrónico cambió, o sea, ya no es el mismo recibito de caja que uno lo revisa, no. Ahora si nos damos cuenta, el post electrónico tiene como un código. Entonces ese código es la avalación a la DIAN. ¿Qué es lo que pasa? De que uno como contribuyente todavía no mide los alcances. Uno dice, no, ¿para qué voy a comprar 10.000 pesos? ¿Eso para qué me va a servir? 100 pesos de esos 1.000 pesos es un beneficio para la DIAN. Para usted, no para la DIAN, sino para usted como contribuyente. Entonces, es algo de ya como educativo. Pero yo creo que parte del supermercado, porque a uno le preguntan y uno por Sí, le da revisar pereza. El trámite. el trámite, dice que no. Sí, no. Sí. Pero el Entonces, trámite sería solo una vez, porque ya después uno dice, porque lo mismo ya pasa en las estaciones de servicio, entonces uno les dice, no necesito la factura electrónica, regáleme su número de cédula, porque ya está creado en la base de datos. Entonces, creo que ese proceso es el distancioso, de que todo el mundo piensa de que bueno, no. expliquémosle al usuario qué beneficio tiene al adquirir la factura electrónica, porque generalmente ellos son el norte que pronto, sí, Sí. el beneficio, miremos el beneficio. Bueno, el beneficio. ¿Qué beneficios tenemos? Entonces, la facturación, cuando nos reportan la información exógena, reportan lo que a nosotros nos facturan. Cuando son unas empresas jurídicas, unas empresas grandes, sí, la factura electrónica no existe, el costo no es válido ante la DIAN. Si es una persona natural, el 1% de la facturación electrónica se lo descuentan como gastos. Tiene el derecho a que es una abogada. No debería poder descontar ahí, sí, ¿no? Que también hay, pero el 1% de la facturación electrónica se le descuenta por norma en la declaración de renta. Entonces, si su merced facturó 12 millones de pesos en todo el año gravable 2025, el 1% que es 1.200.000 le valen como costos legales ante la administración de impuestos y entonces ahí puede tener ese valor como descuento para cancelar sus impuestos. Bueno, pero no es necesario guardar esa factura. Es que ahorita todo es electrónicamente. O sea, Entonces, esa factura, que la tenga en el almacén, Exacto, exactamente. a la administración de impuestos. Lo único fuera que no existiera si fuera hablaron de los facturadores, si no fuera un facturador electrónico legal, o si la factura no cumpliera con las normas y
y no fuera validada ante la DIAN. Pero pues realmente estaban hablando de que hay mucho facturador fantasma y que la DIAN ya conoce, o sea, ellos ya tienen la lista de facturadores. Estamos hablando de facturación. ¿Qué es la factura pro forma? La factura pro forma. La factura pro forma, ese ya era un tema, o sea, eso ya no existe. La factura pro forma era una, o sea, era como, bueno, lo que tenía que tener una factura legal. ¿Sí? Entonces, anteriormente hablaban de la factura, entonces la factura debe tener el nombre de la empresa, la identificación de la empresa que genera la factura y la identificación de la empresa que recibe. Tenía que tener la habilitación de la DIAN, entonces que esa era con un sello me acuerdo yo tanto, un sello con una almohadilla de tinta. Entonces uno le ponía a cada factura, esa era una factura pro forma. ¿Qué es una factura pro forma? Pues una factura que cumple con los requisitos de ley. En la parte de abajo dice, esta factura en todos los términos, porque es un título valor. Una factura es un título valor. ¿Qué quiere decir? A la letra de cambio. Exacto, era cuando era la facturación de papel. En este momento, litográfica. ¿Sí? Entonces decía, en la parte de abajo decía, esta factura se asimila en todos a una letra de cambio. ¿Qué quería decir? Pues que el poseedor era un título valor, porque en el momento es un título valor. ¿Qué cambió? Pues que ya viene, la proforma ya viene electrónicamente. Entonces, la misma empresa que hace la facturación, que genera la genera trae las bases de datos de la DIAN y hablaban que traían las bases de datos de la DIAN y de la Registraduría Nacional y que ya todo estaba unido. Entonces ya sale ahora, ¿qué es lo otro que tiene para que sea legalmente? El código CUFE y el que escanea el código QR. Entonces su merced escanea con su celular el QR y sabe que la factura es igual a la factura que yo tengo de papel, digámoslo así. Ese código QR, ahorita electrónicamente, la DIAN tiene un validador para mirar si de verdad esa factura está legalmente, está bien cargada y la DIAN la aprueba. Es como un supervisor. Exactamente. Es que la función de la DIAN es supervisar y fiscalizar que todos los procesos se estén llevando bien. Ese es el objetivo de la DIAN. Y pues lo de los impuestos. Que el contribuyente esté pagando bien y a tiempo sus impuestos. Entonces, sí, estábamos hablando del defensor del contribuyente. Pues el defensor del contribuyente, ¿qué hace? Pues mirar que no le incumplan el debido proceso, que se cumpla el debido proceso con los contribuyentes, pero al mismo tiempo revisa si el contribuyente también tiene su falta, pues él también va a hacer la observación. Ay, a la señorita Dayana le faltó la coma aquí en el informe, entonces pues ahí tiene su pecado. Porque debería ser un ente no adscrito a la DIAN y es regido por la DIAN, le paga la DIAN, o sea, debería ser como es como el defensor del pueblo, tendría que hacer como la misma función, pero este defensor no es tanto, es más como aquí y allá, él no, por eso es muy poco usado y por eso es que la gente muy poco lo conoce. La DIAN tiene también un control sobre precios y medidas. No, la entidad que tiene el control sobre pesos y medidas es la alcaldía municipal en las inspecciones y en las secretarías, en las secretarías. ¿No volví a escuchar? Yo no volví a escuchar. Anteriormente sí, había una oficina. Y había controles y todo eso. Claro, sobre todo, por ejemplo, en el tema de las, me acuerdo, de los precios y de los pesos, por ejemplo, en las famas.
en las famas donde venden carne. Exacto. O sea, venía a granel y lo llegaban y lo atacaban en bolsas, pues no, sí, pero aquí como vienen haciendo fábricas se considera que de pronto traen los 500 gramos o los 2 kilos y uno Da fe y uno Ya no confía. revisa, sí. Pero sí, realmente sí, habían controles y pesas y medidas, había controles. Yo me acuerdo, sobre todo en las famas, sobre todo en las famas. Y había gente que se quejaba en las básculas, claro. Y y existía la oficina como tal en las alcaldías. Ya no existe. Pero me imagino. y el control de precios, también lo del control de precios también que aplica de un supermercado a otro varía muchísimo. Sí, eso por un Pero lado. ahí viene también lo de la legalidad y lo de la informalidad. Porque el legal obviamente va a cobrar IVA, va a cobrar funcionamiento, si está prestando un servicio. En cambio el ilegal, pues él adquiere los productos más económicos, no va a quitar el IVA, no está pagando impuestos, entonces sí es algo como es una balanza muy. Pero con respecto a, sí, ya me quedo sonando, con respecto al tema de las pesas y medidas, cuando usted tiene alguna discrepancia, porque por ejemplo, la norma es clara, cuando usted va a un almacén, tiene que estar en, en una parte visible y en letra visible, o sea, quiere decir, en un buen tamaño, tiene que estar el precio del producto. Entonces, por ejemplo, la libra de café sello rojo vale 20.000 pesos y tiene que aparecer en el mismo precio el precio por gramo o el precio por unidad. Lo que miramos en los supermercados. Exacto. La fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento. ¿Qué pasa? Que esa tiene que coincidir, ese precio tiene que coincidir con el precio que le registran a usted en la caja. Si los dos precios son diferentes, usted debe hacer el reclamo y tienen que por obligación cobrarle el más económico. Yo donde veo que eso no se cumple es por ejemplo, en un supermercado como el Metro, que uno va y mira, esto vale tanto, y pasa una caja y vale más, mucho más. Ese discorde de precios y todo lo puede uno, o sea, se puede quejar en la superintendencia, pero imagínense cuántas quejas habrá. De pronto, sí. Pero el personero, pues no, pero sí, pesas y medidas ya no existen. Sí. Bueno, entonces estábamos hablando de evasión y de Y elusión. evolución. Entonces, de esto nace una gran pregunta que ¿debería sancionarse también la elusión? Pues lo que pasa es que eso es como todo, ¿no? Si usted se dejó pillar, chao. Bueno, aquí nace un dilema que es quienes defienden la elusión dicen que es una estrategia legítima de planeación tributaria y que cada empresa tiene derecho a pagar lo menos posible conforme a la ley. Pero cuando las maniobras se vuelven agresivas, es decir, diseñadas solo para ocultar beneficios, mover utilidades a paraísos fiscales o usar estructuras artificiales, dejan de ser éticamente aceptadas. Un ejemplo puede ser grandes multinacionales como Google y Apple han sido cuestionados por trasladar utilidades a países de baja tributación, Irlanda, Luxemburgo, Bermudas, reduciendo su carga impositiva global. Aunque estas prácticas pueden ser legales, privan a los países de ingresos justos que deberían financiar los servicios públicos. Ese es un tema. Otro tema que también viene como la ilusión fiscal, que lo vemos con los que son como grandes contribuyentes. O, sí, por ejemplo, hablemos de un Coca-Cola en la parte de Cundinamarca. Coca-Cola tiene en este momento la Fundación Coca-Cola. Entonces, ellos hacen aportes, o sea, aportes a la Fundación Coca-Cola y entonces la fundación, pues hay que, o sea, uno tiene que ver el lado bueno y el lado malo. Para Coca-Cola como empresa, pues él está trasladando, o sea, hace Traslado de recursos.
entonces hace las donaciones a la misma fundación que es de ellos, bueno, pero pues la fundación tiene colegios, financia colegios, financia niños. La otra empresa que también funciona bajo el mismo régimen es, por ejemplo, Holcim, que tiene el colegio de Holcim. Entonces, esos son formas de ilusión. Entonces, ¿qué pasa? Yo le traslado al colegio los recursos, o le traslado una parte de los recursos de funcionamiento, o apoyo a unos niños, o en parte de su tema ambiental, o ayudo con la construcción de la vía. Entonces, esos son donaciones para los municipios o para las entidades que ellos mismos crean, los colegios. Shakira lo tenemos con la Fundación Piel Descalzos, Holcim con el colegio que tiene, Coquecol con la fundación, Acerías también tenía un colegio. Entonces, todo eso se llama… Argos fue el que construyó el colegio integral. Entonces son donaciones que al final pues van a ser y son formas y formas de pagar. elusión y formas de elusión. Entonces, ¿qué pasa? Que compensan. Entonces, claro, o sea, usted puede, si hace un beneficio social, el 100% del costo se le va a descontar de impuestos. Entonces puede ser que no sea todo el costo, pero yo le puedo meter el costo y eso me baja a mí la tasa impositiva y yo estoy ayudando a la comunidad. Esa es una parte de la… Eso podemos decir que es que se puede llamar, entre comillas, elusión. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo bajo mis impuestos de una forma legal, que se ve legal. ¿Por qué la gente va de impuestos? Entonces, desconfianza ciudadana por el uso de los recursos públicos. Nosotros no sabemos qué van a hacer con esos recursos. Complejidad del sistema tributario y altos costos de funcionamiento, la falta de la cultura fiscal y en la educación tributaria, que es más que todo lo que más vemos, porque hay gente que no sabe. Dice, no, pues a mí me toca declarar renta, pero no sé qué van a hacer con la renta. Sí, no, el colombiano es del término para que se lo roben. Sí. Mejor. Me lo robo yo. Ahí venimos a la percepción de la corrupción. De la corrupción en el país. Realmente, la DIAN yo creo que persiguieron mucho también la cuestión de aquí y en otros países lo del narcotráfico. El tema de… Es una cuestión que hay mucha gente camuflada en comercio evadiendo impuestos y pagando. Claro que don Fernando, yo le cuento una cosa. O sea, por ejemplo, yo que he trabajado en minería, el 50% del oro que sale del país es ilegal. El tema que lo hablaba el presidente Petro antier en la locución presidencial, pues tiene un poco de razón. Él dice el problema donde está la guerra, que es en Cauca y en donde siempre ha estado, porque siempre ¿por qué? Porque son tráficos. Entonces, anteriormente era la hoja de coca, todavía lo es, pero ya es mucho menos. Entonces, estamos viendo que los minerales estratégicos están saliendo ahí del país sin ningún, o sea, sin ninguna arancel, sin ningún control. Estaba hablando del tráfico de coltan, del tráfico de oro, todo el tema que tiene que ver con la selva, los minerales raros, que son el radio, el litio, el belirio, todo eso lo encontramos en la selva amazónica y ahí entonces, ¿qué pasa? Pues todos esos minerales están saliendo del país y ¿qué le dejan al país? Pues destrucción. Es la destrucción ecológica, la empresa, los colombianos no se benefician de eso, no se benefician de absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Lo que llamamos nosotros como lavaderos de plata, pues cada vez es menos posible. ¿Por qué? Porque los controles son más grandes. Tenemos los controles en los bancos, controles fiscales en la DIAN, aduaneros. Tenemos una charla, la próxima semana vamos a hablar de los controles aduaneros que
una charla bastante interesante, cuando, por ejemplo, un tema que yo no tenía ni idea, los requisitos, si usted... Pero mire que hace unos años los mismos aprobadores de aduana, pues se filtraba muchísimo el comercio ilegal a través de ellos, porque llegaban ellos. No, pero ahorita existe mucho más control. ¿Por Sí, qué? de pronto sí lo hay, porque uno no, o sea, pues uno no dis- escatima de que no vaya a suceder. Pero hay ahorita un... hay más control porque, como aquí en Colombia existe la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, en el otro país donde va a llegar esa exportación también hay. Entonces, ese producto tiene que cumplir con muchísimos requisitos para llegar al otro lado. Y sí, desde cómo vas a enviar el producto, si cumple con la etiqueta, si ese producto tiene factura electrónica, si no tiene factura electrónica, el documento que equivale a esa factura electrónica, que es un documento de baneo. Si no cumple con eso, no puede salir del país ni entrar. Entonces sí hay como, o la DIAN busca fortalecer como esa interventoría, esa fiscalización de que los productos que están ingresando sí son... Y en el evento en que encuentren esto tiene casa. Sí. Pues lo primero es que le retienen la mercancía. Sí, por lo menos aquí en el caso de Colombia, si en la factura dice que vienen 20 pares de zapatos, tiene que llegar 20 pares de zapatos. O si no, la misma dirección le retiene el excedente. Usted dice, usted tiene, pagó un arancel y pagó unos impuestos por esos 20 pares de zapatos. Los otros no tienen por qué, o sea, no hay ningún derecho de que usted los tenga. Bueno, ¿y Pues usted sí, qué hace eso- con los 5 pares de zapatos? exactamente. Esos 5 pares de zapatos se los queda la DIAN. En este momento, para la seccional de aquí de Boyacá, no hay lugar que cumpla con todas las características que tiene que tener una bodega en la cual cogen y hacen esto. Si usted no presenta un documento por esos 5 pares de zapatos que le hacen falta en un término, yo si no estoy mal, son 9 meses, entonces eso se vuelve y el dueño ya es la DIAN. Ellos con esto buscan donaciones, buscan subastas, Eso cualquier es- otra manera de recuperar ese impuesto que no se pagó por eso. Oh. Nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos fiscalizar eso? Perdón, también aclaro, no, sí, Ellos nos fiscalizan, pero no, nosotros no podemos fiscalizar. y aclaro otra cosa, los productos que no salen porque a veces retienen ropa, retienen muchas Todo. cosas, de todo, esos productos van a unas bodegas y cuando hay un desastre natural o cuando hay una inundación o cuando... En este momento, la bodega que está habilitada es en Funza, que cumple con que tiene que tener esto contra incendios, contra inundaciones, contra terremotos. Todo lo que sea aquí, el famoso, lo mandan a Funza. Funza. Y de Funza lo mandan cuando, pues cuando no sale, cuando no puede salir en subasta ni legal, ni por otro medio, lo envían a los pueblos cuando hay desastres naturales. Entonces que hay una inundación y que necesitan colchones y que donen colchones, zapatos, sillas, entonces lo que sea. ellos le donan a las personas cuando hay desastres naturales. Para eso sirve Retiene lo la que DIAN. retiene la DIAN. Ah, no. Creo Ellos que, dan rendición. que a uno le nombran Diana y ya le da miedo, entonces mejor no la fiscaliza. Mejor deje así. Sí, tiene que tener algún soporte claro. para controlar todo esto. Creo que funciona, creo que de la misma manera que las alcaldías, ellos hacen rendiciones de cuentas de todo lo que ingresa, los gastos, las utilidades que tiene la DIAN. Pero yo creo que esto lo debieran de sacar
a nadie le interesa. Exactamente, o sea, es como decir, aquí estamos, usted pues se puede quejar, pero yo no le digo, exactamente. ¿Qué pasa con nadie? Es como, sí, es lo mismo, no, es igual con el tema del contribuyente, es igual con el tema del contribuyente. Aquí estoy yo para ayudarles, pero pues si usted Pero si usted no tiene está su cumpliendo, pecado, pero si tiene su pecado, pues tome también. Entonces, pues, pero sí realmente, por ejemplo, por ejemplo, con el tema del seminario, o sea, en Sogamoso es tierra de contadores porque aquí hay varias universidades que gradúan anualmente contadores, la UPTC, la Universidad Uniremington y hay otras, creo que hay otra universidad, la UNAD, que gradúa contadores. Para el seminario, por no, si habíamos 20 personas en el auditorio, no habíamos más. O sea, no. o sea, son espacios que ellos nos brindan y todos esos espacios están cargados en la página directamente de la DIAN, pero nosotros como personas no tenemos esa educación de poder leer y mirar, sino Pero mira que para eso hay medios de comunicación. Claro. Sí, la hay las redes, Cámara de algunas redes, Comercio difundió El evento. el evento. algunas redes, entonces uno tiene que no sé, de pronto, porque lo mismo pasa con los centros culturales, Claro. con estos tipos Sí. de eventos. La ciudadanía No. casualmente el le estaba comentando yo, se hicieron los espacios ahorita de la Feria del Libro y es muy triste ver La cantidad de personas que escritores asisten. que venían de Sí. fuera de Bogotá, a nivel nacional y los auditorios Así. vacíos. O sea, uno dice, ay, no, es que sí, pero nosotros tenemos derecho, o sea, el ciudadano tiene derecho a preguntar, el ciudadano, o sea, no utilizamos los mecanismos de participación ciudadana ni para decir, no, venga, pero miren, otro impuesto, nadie dice nada, nadie comenta nada. Otorgamos a que se siga comentando lo de siempre. Sacan una nueva ley, sacan una nueva modificación, nosotros nos quedamos callados. Ah, pero en el momento de que nos toca pagar esa nueva tarifa, nos quejamos. Eso es lo que sucede. Bueno, Fernando, pues le tenemos para la próxima semana. Vamos a hablar del año entrante, cómo régimen tributario simple, cuando podemos hacer la inscripción de las empresas, de las personas naturales, qué incrementos hay. Vamos a hablar de que definitivamente la reforma tributaria de este año no fue, ni se cayó. O sea, ni siquiera se cayó porque ni siquiera alcanzó. No, ni siquiera arrancó. El Congreso ni siquiera la miró. Entonces quedó pues aplazada para el año entrante, pero el año entrante tenemos elecciones. O sea que si este año que estaban los señores sin mucho trabajo, pues el año entrante estamos en elecciones, en campaña, menos la vamos a mirar. Entonces por ese lado los impuestos quedaron como quedaron. Vamos a hablar del régimen tributario especial, de qué plazos tenemos para entrar en el régimen tributario. Esos dos placitos, a ver, ya empezar a organizar nuestra agenda para el año entrante. Este tema fue bastante importante. Esperamos que la gente que estuvo conectada con nosotros haya tomado apuntes y la gente que visualice más adelante por Facebook y por YouTube este programa, que lo analicen y tomen nota de todos aquellos conocimientos que se han brindado para que les salgan bien las cosas en sus partes como contribuyente. Le agradecemos a la doctora Soledad Flores y a la doctora Dayana Trujillo en este programa El Informe Tributario. Muchísimas gracias, doctora Soledad. Muchísimas gracias, doctora Dayana. Ay, don Fernando, muchas gracias. Sí, estuvo chévere, ya nos hacía falta. Agradecerle la sintonía y
solicitar que nos difundan, que queremos saber qué piensan, qué tema quieren que tratemos. Que tenga inquietudes, que Claro, participen, que participen. que participen Claro. y nos brinden a nosotros cada una de estas preguntas para que les podamos resolver cada uno de sus inconvenientes, de aclararle alguna de las inquietudes. Claro que si estamos en un error, diga, ay, no, mire, esto yo sé que se puede hacer por este lado. O que tengamos como. Estamos para aprender aquí todos. Sí, Bueno, hoy estuvimos el día viernes, pero este programa se sigue transmitiendo a partir de la otra semana, los en días su horario jueves, habitual. en el horario habitual, a las 10 de la mañana los días jueves, el informe tributario. Ustedes estén atentos a esta información que es muy importante para cada uno de los contribuyentes y el ciudadano común. Muchas gracias, don Fernando. El siguiente programa es solo deporte. Vamos a dejarnos un ratito con música para que analice